desperté con la luz del alba, como casi cada día, cuando el cielo comenzaba a teñirse de colores sobre el polvoriento vecindario en las afueras de Guadalajara. La casa, con su antigüedad, emitió un ligero crujido al recibir la fresca brisa matutina. El canto insistente de los gallos del patio vecino se coló por la ventana abierta, mezclándose con el aroma inconfundible de la tierra húmeda y el eco distante de un camión que resonaba en la avenida principal. Puse en marcha la vieja cafetera, de esas que a estas alturas gotean más agua que café, y en pocos minutos, la cocina se inundó con ese aroma aguado pero familiar que me ha acompañado durante tantos años. Sobre la mesa, dispuse un pan dulce de los más económicos, adquirido la noche anterior en la tiendita de la esquina. No era una exquisitez, pero al mojarlo en el café tibio, resultaba suficiente para mí. Hoy, dediqué un tiempo extra a contemplar la fotografía de mi esposa en el pequeño altar del comedor. Cada mañana, le dirigía algunas palabras, compartiéndole mis sueños o mis planes para el día. Esta rutina me brindaba una sensación de compañía reconfortante. Acto seguido, tomé mi chamarra ligera y me encaminé hacia el mercado del barrio. En el trayecto, saludé a algunos conocidos. A pesar de la pobreza del barrio, la gente se trataba con respeto. Doña Teresa, la florista, ya se encontraba organizando sus ramos en cubetas con agua. Me acerqué y seleccioné un manojo de crisantemos blancos. Ella me observó con ternura y me preguntó, ¿otra vez para la señora? Sí, para ella respondí, esforzándome por esbozar una sonrisa. Pagué y continué mi camino. Antes de regresar a casa, me detuve en el taller de don Ernesto, el zapatero del barrio, quien ya estaba sentado bajo el techo de lámina, dedicado a remendar unas botas. Nos saludamos cordialmente y me preguntó por mis rodillas, que a veces me daban problemas cuando cambiaba el clima. Conversamos unos minutos, de esas charlas breves que parecen no transmitir nada significativo, pero que te hacen sentir que perteneces a un lugar. De vuelta en casa, abrí el portón y deposité las flores en el altar. El silencio característico de las paredes viejas me envolvía. Tomé la escoba y comencé a barrer el patio. El sonido de las cerdas arrastrando el polvo me proporcionaba una sensación de tranquilidad, hasta que, de repente, sonó el teléfono fijo. Casi me sobresalté, ya que rara vez alguien llamaba a ese aparato. Apoyé la escoba contra la pared, me limpié las manos en el pantalón y levanté el auricular. Hola, bueno, pregunté con voz cautelosa. Al otro lado, escuché la voz de mi hija Isabella, cálida, animada, como no la había escuchado desde hacía mucho tiempo. Papá, mañana vamos a cenar en La Esperanza. Venga temprano, lo vamos a celebrar. Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido. Antes de que pudiera contestar, escuché de fondo la voz de Rodrigo, mi yerno. Sí, don Julián, ahora sí lo vamos a festejar como se merece. Me aclaré la garganta y pregunté, ¿por qué de repente? No, no es mi cumpleaños. Isabella soltó una risa suave, como si quisiera disipar cualquier sospecha. Solo queremos compartir algo bonito con usted, papá. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de ilusión y desconfianza. No recordaba la última vez que mi hija me había invitado a cenar. De esa manera, pero la idea de que tal vez quería pasar tiempo conmigo me llenó de una alegría que hacía mucho no sentía. Está bien, dije finalmente, iré. Perfecto, papá. Respondió ella. Colgué despacio. Me senté un momento en la silla de madera junto al teléfono, pensando en lo que acababa de escuchar. Esa misma tarde, salí a la calle y caminé hasta la casa de mi vecina, doña Marta. Ella estaba regando sus macetas de geranios en la entrada. Le conté con entusiasmo que al día siguiente cenaría con Isabella y Rodrigo en un restaurante elegante, en La Esperanza. Ella preguntó, sorprendida, ¿eso es carísimo? Yo solo sonreí con un poco de orgullo. De vuelta en casa, no pude evitar preparar con cuidado lo poco que tenía para la ocasión. Saqué del armario la camisa azul que había usado en el bautizo de Marisol, mi nieta. Era vieja, pero aún estaba entera. La lavé a mano en el lavadero del patio y la tendí en la cuerda, esperando que al día siguiente estuviera seca. También saqué mis zapatos de cuero gastados y con la suela desigual. Los limpié con un trapo húmedo, frotando hasta que al menos brillaran un poco. Al anochecer, encendí una vela frente a la foto de mi esposa. Me senté allí un rato, hablándole como solía hacer.
Mañana nuestra hija me invita a cenar en un lugar elegante, dije. Ojalá tú pudieras estar también. El silencio de la casa me respondió. El reloj de pared marcaba las 9. Decidí acostarme temprano. Antes de apagar la luz, marqué el número de mi abogado, el licenciado Ramírez. Lo había llamado para preguntarle unas dudas sobre unos papeles de la parcela en Chapala. Él contestó con voz cansada. Don Julián, estoy ocupado ahora, pero escúcheme bien, no firme nada sin consultarme, ¿de acuerdo? Sí, claro, licenciado. No se preocupe. Cerramos la llamada. Me quedé un instante pensando en sus palabras, pero luego dejé el teléfono a un lado. No quise darle más vueltas. Me acomodé en la cama. El aire fresco entrando por la ventana. Esa noche me dormí con una sensación extraña, entre ilusión porque mi hija al fin me había llamado y un leve presentimiento que no quise escuchar. La tarde siguiente me preparé con cuidado, como si fuera un evento de gran importancia. Saqué la camisa azul que había lavado el día anterior y ya estaba seca, aunque un poco arrugada en los puños. Me la puse despacio, abotonándola con las manos torpes que ya no tienen la misma fuerza que antes. El pantalón gris estaba gastado en las rodillas, pero aún servía. Los zapatos, aunque viejos, brillaban gracias al trapo húmedo con el que los había frotado la noche anterior. Antes de salir, abrí el cajón de la cómoda y encontré un frasquito pequeño de colonia barata que mi nieta Marisol me había regalado en el último día del padre. Sonreí al recordar cómo me lo entregó envuelto en un papel arrugado, con un dibujo infantil pegado con cinta. Me puse un poco en el cuello. El aroma no duró mucho, pero para mí fue suficiente. Era como llevar conmigo la presencia de mi nieta. Cerré la puerta de la casa, eché llave y caminé hasta la parada del autobús. Tomé el camión 619 que iba rumbo al centro de Guadalajara. Subí despacio, buscando un asiento libre junto a la ventana. El conductor me miró de reojo por el espejo y aceleró bruscamente. Mientras avanzábamos, observaba por la ventanilla los puestos de tacos al vapor, las loncherías con sus mesas de plástico rojas y azules, las familias que cenaban temprano. Pasamos frente a una carnicería. Y el olor fuerte se mezcló con el humo de los elotes asados que vendía un muchacho en la esquina. Pensé, casi sin querer, que esa noche iba a probar algo distinto, en un lugar de categoría, como decían. El tráfico en la calzada Independencia estaba pesado. El autobús se detenía cada pocos metros y los vendedores ambulantes subían y bajaban ofreciendo dulces, cacahuates o estampitas religiosas. Compré un paquetito de chicles, más por costumbre que por ganas, y le regalé uno al niño que iba sentado delante de mí. Al llegar cerca de la plaza de armas, me bajé. El aire olía a gasolina y a sudor, pero también a vida. Crucé la calle entre la multitud, esquivando vendedores que ofrecían globos y sombreros. De lejos, escuché a un grupo de mariachis tocando en la plaza. Las trompetas y guitarrones resonaban con fuerza. Me quedé un momento mirando cómo una pareja de turistas bailaba torpemente al ritmo, mientras la gente aplaudía. Seguí caminando unas cuadras hasta llegar a la calle donde se encontraba La Esperanza, el restaurante elegante del que tanto había oído hablar. Las luces de neón iluminaban la entrada y los ventanales de cristal dejaban ver las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. El olor a carne asada y vino caro salía por la puerta giratoria. Respiré hondo, alisé mi camisa con las manos y entré. Un joven con traje negro me recibió en la recepción. Buenas noches, señor, dijo sonriendo. ¿A nombre de quién tiene la reservación? Vengo por la mesa de Rodrigo Herrera, respondí. El muchacho buscó en una lista y asintió. Luego tomó una pequeña placa de plástico con un cordón y me la colgó al cuello. En letras grandes decía, invitado limitado. Me extrañé. ¿Y esto qué significa? Pregunté en voz baja. El joven dudó un segundo, luego respondió en tono educado, es solo para identificar a los invitados especiales, señor. No entendí bien, pero no quise insistir. Asentí con la cabeza y avancé hacia el interior. El restaurante estaba lleno. Las lámparas colgaban del techo, iluminando con una luz amarilla cálida. La música de violín sonaba suave al fondo. Vi a Isabella y Rodrigo sentados en una mesa larga, junto a otras 4 personas que parecían sus amigos o colegas.
Todos reían y brindaban con copas de vino. Me acerqué con la sonrisa tímida de quien no sabe muy bien cómo encajar. Hola, buenas noches, hijos. Saludé. Rodrigo se levantó enseguida y me abrazó de manera rápida, apenas tocándome. Hola, don Julián. Siéntese, siéntese, aquí le guardamos un lugar, dijo, señalando la silla en la esquina de la mesa. Isabella se acomodó el cabello, levantó la vista de su teléfono y me dedicó una sonrisa helada. Papá, qué bueno que vino. Me senté en la silla. Frente a mí había solo una copa de agua con hielo. No había cubiertos ni plato, tampoco menú. Miré alrededor. Los demás tenían cortes de carne jugosos, platos de mariscos, ensaladas adornadas y botellas de vino francés en cubetas con hielo. Cuando levanté la mano para pedir la carta, el mesero se inclinó y me susurró, casi con vergüenza: lo siento, señor, su invitación incluye solo agua. Me quedé inmóvil, con la mano suspendida en el aire. Bajé despacio la mirada hacia el vaso de agua. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Rodrigo levantó su copa de vino y exclamó: «Salud por la familia». Los demás lo imitaron riendo. Uno de sus amigos, un hombre de corbata llamativa, me miró curioso y preguntó en voz alta: «¿Ese es su suegro, el que vive en la casita de Tlaquepaque?». Rodrigo asintió con una sonrisa cargada de burla. «Sí, él mismo. Pero ya pronto vamos a arreglar todo eso». La frase me golpeó como un ladrillo. «Papá». Fingí no oír. Tomé un sorbo de agua y traté de mantener la calma. Isabella se inclinó hacia mí, pero con un tono lo bastante fuerte para que los demás escucharan: «Papá, esa tarjeta significa que no puede pedir comida». «Hola, espero que haya comido en casa». Las carcajadas estallaron en la mesa. Rodrigo sacó su teléfono y empezó a grabar. Sentí la mirada de varios comensales de otras mesas clavada en mí. Apreté la copa con los dedos, levanté el vaso y bebí otro trago de agua. El hielo tintineó, único sonido que me protegía del eco de las risas. Miré a mi alrededor. Las lámparas brillaban sobre los manteles blancos. El violinista seguía tocando en la esquina, como si no pasara nada. Una pareja mayor en la mesa contigua murmuraba entre sí, mirándome con desaprobación hacia mis hijos. Rodrigo alzó la mano, llamó al mesero y pidió otra botella de vino francés. «Que sea de las más caras», dijo en voz alta, como para que todos escucharan. Yo solo miré el reloj en mi muñeca gastada. Los minutos parecían más largos de lo normal. A mi lado, Isabella se tomó varias selfies posando con su copa. No me dirigió una sola palabra más. Rodrigo seguía grabando, enfocando la tarjeta colgada de mi cuello, disfrutando de mi incomodidad. El murmullo en la mesa vecina se hizo más fuerte. Escuché claramente a una mujer decir: «¡Qué vergüenza! Invitar al padre y hacerlo pasar así». Quise desaparecer. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en el agua que apenas se movía en el vaso. Noté entonces una ausencia dolorosa: Marisol no estaba allí. No era casualidad. No la habían llevado a propósito. Ella, con su ternura, habría corrido a abrazarme y eso no encajaba en el espectáculo que estaban montando. Me hundí en la silla, respirando despacio, esperando en silencio a ver qué ocurriría después. La conversación en la mesa continuaba con risas y brindis, pero yo apenas escuchaba. Tenía el vaso de agua entre las manos frías, mientras todos a mi alrededor seguían comiendo y bebiendo como si nada. En un momento, Rodrigo levantó la mano, hizo un gesto al mesero y le indicó que retirara algunos platos vacíos. Lo vi moverse con una seguridad arrogante, como si la noche le perteneciera. De pronto, colocó a un lado de su silla un maletín de cuero marrón que había tenido discretamente apoyado en el piso. Lo abrió con calma, con la lentitud calculada de quien disfruta prolongar una escena. El chasquido metálico de las cerraduras resonó más fuerte de lo normal en mis oídos. Sacó un fajo de documentos perfectamente ordenados en carpetas transparentes. Los fue acomodando sobre la mesa, a escasos centímetros de mi vaso. Las letras impresas, los sellos de notaría y los logotipos de bancos brillaban bajo la luz cálida del restaurante. Rodrigo me miró con una sonrisa fingida y dijo en voz clara para que todos pudieran escuchar: «Mire,
don Julián, trajimos estos papeles para asegurar su futuro. Yo no respondí. Sentí un ligero temblor en el pecho, como si algo en mi interior presintiera que aquel montón de hojas traía consigo una herida profunda. Isabella se inclinó un poco hacia mí, con un tono dulce pero cargado de una frialdad que reconocí al instante. Papá, usted ya trabajó demasiado, es hora de descansar. Solo tiene que firmar aquí y nosotros nos ocupamos de todo. Me atreví a mirar los documentos. Reconocí los títulos, la escritura de mi casa en Tlaquepaque, el terreno junto al lago de Chapala que había comprado hacía años con tanto esfuerzo y un extracto de la cuenta de ahorros que mantenía desde que enviudé. Todo estaba allí, despojado de significado humano. Convertido en simples cifras y números de cuenta. Rodrigo carraspeó como un vendedor a punto de cerrar un trato y se sirvió más vino. Antes de continuar con esto, le garantizamos un lugar en una casa de retiro en Tonalá, muy tranquila, muy segura, con enfermeras y comida diaria. Y claro, cada mes tendrá 1000 pesos para sus gastos personales. Apoyé la mano sobre los documentos. El plástico estaba frío y sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Uno de los amigos de Rodrigo, con corbata chillona y voz alta, intervino con burla. 1000 pesos. Eso no alcanza ni para el camión y soltó una carcajada que contagió a los demás. Rodrigo, incómodo por la interrupción, golpeó suavemente su copa con una cuchara pidiendo silencio. Retomó su discurso con ese aire de quien presume controlarlo todo. Papá, no se preocupe, usted solo tiene que firmar. Nosotros sabemos cómo manejar inversiones, impuestos, todo lo moderno. Sentí la mirada de Isabella fija en mí. Con un gesto pausado, abrió su bolso de mano, sacó una pluma de tinta negra y la colocó sobre la carpeta frente a mí. Aquí, papá, solo firme. Yo levanté la vista y la miré. Mi hija, aquella niña que alguna vez corría detrás de mí en los mercados, que me pedía dulces en las ferias, ahora me hablaba como una desconocida. Luego tragué saliva y con voz casi apagada pregunté, ¿y si no quiero firmar? Por un instante, Rodrigo pareció desconcertado. Luego arqueó una ceja y esbozó una sonrisa sarcástica. Entonces tendremos que hacerlo de otra manera. El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Solo se escuchó el tintinear de cubiertos. En platos lejanos. Un mesero nervioso se acercó para rellenar mi vaso de agua. Sus manos temblaron un poco, como si él también percibiera que algo en esa mesa estaba torcido. Apenas terminó, retrocedió apresuradamente. Yo seguía sin tocar los documentos. Isabella, con los brazos cruzados y la barbilla en alto, miró a Rodrigo y luego volvió a mirarme. Su mirada era una orden muda. Finalmente susurró, con un tono que no admitía réplica, dile todo. Rodrigo se recostó en la silla, se pasó una servilleta por los labios y asintió. Tomó otro grupo de papeles del maletín y comenzó a despegarlos uno por uno. El papel crujió como si gritara en la sala silenciosa. Los demás en la mesa dejaron de conversar. Algunos se acomodaron en sus sillas para ver mejor lo que sucedía. Era como un espectáculo macabro que todos disfrutaban, menos yo. Hola, Rodrigo continuó con voz más baja pero clara, estos son acuerdos que ya tenemos listos con el banco. Solo falta su firma. Después de eso, nos encargaremos de todo. Usted no tendrá que preocuparse jamás por pagar impuestos, por arreglar nada en su casa. Ni por lidiar con trámites. Todo será más fácil para usted. Hizo una pausa y vi cómo sus dedos golpeaban suavemente la mesa, impacientes. Yo apreté las manos sobre mis rodillas debajo de la mesa, intentando que nadie notara el temblor. Mis ojos se fijaron en el bolígrafo frente a mí. Brillante bajo la luz del candelabro, parecía un objeto inofensivo, pero sobre esas hojas era un arma que podía arrebatarme todo lo que había construido en mi vida. Isabella, con voz suave y helada, añadió, papá, no complique las cosas. Piensa en su bienestar. Un nudo me apretó la garganta. Por un segundo, me pareció que el aire del restaurante se espesaba. Miré alrededor. Otros comensales reían, brindaban, hablaban animadamente, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Rodrigo, como si hubiera perdido la paciencia, juntó los documentos y los empujó más cerca de mí.
Firme aquí. No moví la mano. El silencio se prolongó demasiado. Sentí que todos los ojos me observaban, esperando mi reacción. Fue entonces cuando Isabella dio un paso más allá. Papá dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, recuerda lo que siempre decía mamá, que usted debía dejarse cuidar. Ahora es el momento. Esa mención de mi esposa me atravesó como un cuchillo. Sentí una mezcla de dolor y rabia, pero no dejé que se notara. Rodrigo. Rodrigo, viendo mi silencio, río por lo bajo. No se preocupe, don Julián, de una forma u otra conseguiremos lo que necesitamos. La tensión en la mesa era insoportable. Yo permanecí inmóvil, mi mirada perdida entre los papeles que, como una sombra, amenazaban con borrar toda mi vida. Rodrigo, con calma calculada, sacó de la carpeta un nuevo documento. Lo despegó frente a mí, deslizando el papel como si fuera una carta de triunfo en una partida ya ganada. En la parte superior, en letras grandes, se veía el logotipo de un hospital privado de Guadalajara. Hola, tenemos un doctor amigo, dijo despacio, marcando cada palabra como un golpe de martillo. Puede firmar un certificado diciendo que usted ya no está en condiciones de manejar sus bienes. Me quedé mirando aquellas hojas incrédulo, mientras el corazón me golpeaba el pecho. Isabella, que hasta ese momento había permanecido callada, intervino con un tono suave, casi cariñoso, pero con un filo oculto en cada sílaba. Papá, es lo normal a su edad. Nadie lo va a juzgar, es solo un trámite. Unas risas ahogadas llegaron desde una mesa cercana. Algunos comensales que habían estado espiando discretamente ahora murmuraban entre ellos. El murmullo me envolvía como una nube pesada. Rodrigo acercó el documento un poco más y bajó la voz, como si quisiera que aquella humillación quedara solo entre nosotros, aunque todos alrededor ya eran testigos silenciosos. Con ese documento, hoy un juez nos dará la tutela legal. Usted no tendrá que preocuparse de nada, ni siquiera tendrá que pensar. Cada palabra caía sobre mí como una losa. De pronto, Isabella sacó su teléfono móvil. Con una sonrisa torcida, abrió la cámara y lo levantó frente a mi rostro. Y mira. Rodrigo bromeó con crueldad. Podemos sacarle una foto al papá con el gafete de invitado limitado. Sí, perfecto para el expediente médico. Rodrigo soltó una carcajada. Los demás en la mesa también rieron. Las risas rebotaban en las paredes cubiertas de espejos, amplificándose como un eco insoportable. Yo, en cambio, bajé lentamente mi vaso de agua sobre el mantel. El hielo tintineó contra el cristal. Miré a mi alrededor. En otras mesas, algunos clientes observaban con el ceño fruncido, claramente incómodos. Un hombre mayor sentado con su esposa murmuró algo en voz baja, mientras ella negaba con la cabeza con gesto de reproche hacia mis hijos. Rodrigo, satisfecho con su propia broma, se inclinó hacia mí, acercando su rostro al mío. Así que ya ve, don Julián, o firma voluntariamente o lo declaramos incapaz. Igual llegamos al mismo resultado. Yo permanecí inmóvil, escuchando mis propios latidos como si fueran tambores en mis oídos. Isabella añadió con un dejo de impaciencia, papá, es mejor que acepte. Nosotros somos su familia. Nadie más se va a ocupar de usted. Sentí la luz del candelabro reflejarse en los papeles. El espacio vacío destinado a mi firma brillaba, esperándome como un abismo. Era una trampa tendida cuidadosamente. Rodrigo, viendo que no respondía, sacó su teléfono y comenzó a marcar un número delante de mí. Hola, si quiere ahora mismo llamo al doctor. En 10 minutos está aquí. Isabella levantó su copa, la hizo sonar contra la de Rodrigo y bebió un trago largo, celebrando anticipadamente una victoria que daban por segura. Yo apreté los labios, intentando contener la rabia y la vergüenza. Mi silencio se volvía un escudo precario. Detrás de mí, el murmullo del tráfico de Guadalajara entraba por los ventanales, bocinas, motores, el silbato de un policía dirigiendo autos. La vida seguía fluyendo indiferente, mientras yo estaba atrapado en esa escena que parecía arrancada de una pesadilla. En ese instante, el mesero regresó. Llevaba en la mano una bandeja con cuentas provisionales. Se acercó a la mesa, dejó discretamente un papel doblado junto a Rodrigo y luego, casi con un gesto de compasión,
colocó otra hoja frente a mí. Rodrigo no me miró a los ojos, como si le avergonzara ser parte de aquel teatro. Rodrigo agarró la nota, la hojeó un segundo y luego hizo un gesto despectivo con la mano. Hola, deja la cuenta aquí. Mi suegro se encargará. Aunque solo tomó agua, tiene con qué pagar. Isabella soltó una carcajada, y girando la cabeza hacia mí, dijo, ¿verdad, papá? Usted siempre tan cumplido. Sentí cómo me ardían las orejas, pero me obligué a respirar despacio. Sabía que cualquier palabra mía sería usada contra mí. El mesero se retiró sin responder. A mi alrededor, la atmósfera estaba cargada. Algunos clientes cuchicheaban. Una mujer incluso sacó su teléfono, como si quisiera grabar lo que ocurría. Yo quise hundirme en la silla y desaparecer. Rodrigo, convencido de que me tenía acorralado, empezó a escribir un mensaje en su móvil, mientras decía en voz alta, mejor aviso al doctor que venga, así cerramos esto de una vez. Isabella lo miraba con aprobación, y al mismo tiempo, revisaba en su pantalla las fotos que me había tomado con el gafete ridículo. Me llevé las manos al regazo, apretando con fuerza los dedos. Mi mente, sin embargo, ya comenzaba a buscar una salida, una grieta en la trampa que me habían tendido. El violín que sonaba al fondo del restaurante cambió de melodía, como si el músico sin saberlo acompañaba mi tormenta interna con notas melancólicas. Yo permanecí en silencio, mirando los papeles que brillaban bajo la lámpara. Cada línea, cada sello, cada espacio en blanco era un recordatorio cruel de que para ellos yo ya no era un padre, era solo un obstáculo legal que había que remover. Me quedé inmóvil frente a aquel montón de papeles, no los toqué, no los moví, solo los miraba como quien contempla un animal enroscado listo para saltar. Mis ojos apenas se apartaban de las firmas en blanco, pero al mismo tiempo, de reojo, observaba a Isabella y Rodrigo. Ellos parecían seguros, demasiado seguros, como si el resultado de esa velada ya estuviera escrito. Rodrigo tomó el cuchillo y cortó su carne con parsimonia, masticaba despacio, degustando cada bocado con gesto satisfecho. No tenía prisa, él creía que la batalla estaba ganada. Isabella, por su parte, no se molestaba siquiera en mirarme, sus dedos se movían rápido sobre la pantalla de su teléfono, respondiendo mensajes de amigas que, cegadamente, le preguntaban por su noche elegante. De vez en cuando levantaba la cámara, sonreía exageradamente y tomaba una selfie con la copa de vino en la mano. Yo, en silencio, metí una mano en el bolsillo de mi camisa. Allí estaba mi teléfono, un aparato viejo con la pantalla resquebrajada en la esquina. Lo saqué despacio, procurando que el gesto pareciera natural, como si solo quisiera revisar la hora. Rodrigo lo notó, alcanzó a mirarme por encima de la copa y se rió con desprecio. «¿Va a llamar a alguien, don Julián?» «¿A quién?», preguntó con ironía. «Sí», dije. «No tiene a nadie», no contesté. Hice como que mis dedos temblaban torpemente sobre el teclado, fingiendo torpeza de anciano. En realidad, ya había abierto la aplicación de mensajes, esa que casi nunca usaba. Bajo la mesa, protegido por el mantel, escribí con rapidez contenida, «Cancela todo inmediatamente». Lo envié a la única persona en la que aún confiaba, el licenciado Ramírez. Durante años me había asesorado en silencio, sin llamar la atención, cuidando mis papeles como un guardián invisible. Yo confiaba en que él sabría qué hacer con ese mensaje. El teléfono vibró suavemente en mi mano, confirmando que el mensaje había sido enviado. Lo guardé de inmediato en el bolsillo, respirando hondo como si nada hubiera pasado. En ese instante, un mesero apareció con una bandeja cargada. Colocó frente a Rodrigo un plato humeante de carne jugosa y frente a Isabella una fuente de camarones al ajillo. Traía también una botella de vino recién descorchada que colocó en el centro de la mesa. Rodrigo levantó su copa y la llenó. Un brindis, dijo con voz fuerte, buscando atención. Isabella chocó su copa con la de él, divertida, le dio un beso en el borde del cristal. Rodrigo, con rapidez, sacó el teléfono y grabó la escena, pero no se conformó con eso, giró la cámara hacia mí, enfocando el gafete colgado de mi cuello, ese que decía invitado limitado. «Y miren, aquí está el homenajeado», ironizó, disfrutando de su hazaña. Una carcajada estalló en la mesa, aunque algunos comensales de alrededor ya no lo veían gracioso. Sentí un murmullo tras de mí.
Una mujer indignada le susurró a su compañero, qué vergüenza tratar así a un padre. No giré la cabeza, me limité a tomar un sorbo de agua lentamente, manteniendo el rostro sereno. El líquido frío me recorrió la garganta, dándome un segundo de calma. En el fondo del restaurante, el violinista cambió de melodía. Era un vals lento, suave, y en una esquina había una pareja mayor levantarse y comenzar a bailar con torpeza entrañable. Sus movimientos lentos, pero llenos de cariño, contrastaban con la crueldad que yo tenía enfrente. Rodrigo se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta que solo yo pudiera oírlo. No se resista, don Julián. Mientras más rápido firme, más rápido podrá descansar. Yo no lo miré a los ojos. Sin decir nada, mi silencio parecía complacerlo. Se acomodó en la silla, confiado, mientras Isabella volvía a reír con un chiste en su teléfono. El tiempo en la mesa parecía detenido. Yo escuchaba los sonidos, el chisporroteo lejano de una sartén en la cocina, el tintinear de las copas, las carcajadas huecas de los amigos de Rodrigo. Todo contrastaba con la calma que yo trataba de sostener, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor desbocado. Miré otra vez los papeles frente a mí. La pluma de Isabella descansaba aún sobre ellos, esperando en la superficie lisa. Bajo la luz del candelabro parecía brillar como una trampa dorada. Yo asentí con la cabeza, apenas un gesto, como si aceptara la presión. Rodrigo lo tomó como señal de victoria, sonrió satisfecho y siguió comiendo, sin imaginar que en ese mismo momento el mensaje que había enviado empezaba a moverse por canales invisibles, mucho más fuertes que su arrogancia. Me quedé quieto bebiendo otro trago de agua mientras a mi alrededor continuaba el festín. En mi interior, sin embargo, sabía que la calma era solo la antesala de la tormenta. Pasaron unos 20 minutos. Rodrigo seguía hablando, inflando el pecho como siempre, describiendo con entusiasmo su supuesto nuevo proyecto de inversión en Monterrey. Yo lo escuchaba de lejos, como si su voz llegara amortiguada por un muro invisible. Mis ojos seguían fijos en el vaso de agua, en las burbujas diminutas que se formaban en el hielo y desaparecían de pronto. Su teléfono vibró sobre la mesa. Rodrigo lo tomó sin preocupación, con una sonrisa distraída, y contestó, bueno, sí, soy yo. Hizo una pausa y la sonrisa empezó a desvanecerse. ¿Cómo que cancelado? No, imposible. Su tono cambió. Isabella, que en ese momento bebía un sorbo de vino, dejó la copa en el mantel con un golpe seco. Rodrigo lo miró con los ojos abiertos. ¿Qué pasó?, le susurró. Rodrigo se levantó un poco de la silla, como si necesitara aire. ¿Congelada la cuenta? ¿Quién autorizó eso?, exclamó, mirando a su alrededor, aunque no buscaba respuesta en nadie. Colgó bruscamente y enseguida marcó otro número. Su voz subió de volumen, se volvió aguda, cargada de ansiedad. No, necesito hablar con el gerente ahora mismo. No puede ser. Yo soy el titular. Los comensales de la mesa vecina se giraron discretamente hacia nosotros, algunos cuchicheaban. La incomodidad crecía como un murmullo en la sala. Isabella intentó mantener la compostura, forzó una sonrisa y fingió conversar con la mujer sentada a su lado, pero sus manos delataban el nerviosismo, temblaban al sostener el tenedor y terminó dejándolo caer con un ruido metálico sobre el plato. El teléfono de Rodrigo volvió a sonar, contestó de inmediato. Su cara se volvió roja, luego pálida. ¿Qué quiere decir con transacción sospechosa? Esa tarjeta es mía, colgó y antes de que pudiera respirar entró otra llamada. No, esta vez era de la compañía de su tarjeta de crédito. Luego otra más, el banco hipotecario. Cada conversación era más breve, más desesperada. No puede ser. No. Algunos de los amigos que habían estado riendo minutos antes comenzaron a apartar sus platos, incómodos. La atmósfera festiva de la mesa se resquebrajaba. Isabella, en un gesto desesperado, sacó de su bolso una tarjeta dorada y la extendió al mesero que acababa de acercarse. Hola, cobré con esta, por favor. El joven pasó la tarjeta por la máquina. Todos guardamos silencio, esperando. La pantalla parpadeó, transacción denegada. El mesero levantó la vista, incómodo. Lo siento, señora, intentemos otra vez. Volvió a deslizar la tarjeta, de nuevo denegada. Rodrigo se inclinó hacia adelante,
arrancó otra tarjeta de su cartera y casi se la tiró en la mano al muchacho. Pruebe con esta el mismo resultado. Isabella sacó más tarjetas, una tras otra, hasta vaciar el contenido de su billetera sobre la mesa. El mesero pasó todas 1x1 con paciencia forzada, ninguna funcionó. En el restaurante, el ruido de cubiertos disminuyó. Varias cabezas se giraron hacia nosotros. Yo sentí decenas de ojos observando, disfrutando en silencio el espectáculo de quienes antes se mostraban soberbios. Rodrigo, con el rostro rojo de ira, golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es un error del sistema. El mesero retrocedió un poco nervioso. Lo siento, señor, probamos 5 veces, todas rechazadas. Isabella buscó en su bolso, sacó unas monedas y un par de billetes arrugados, apenas sumaban para un taxi corto. Los dejó sobre el mantel con las manos temblorosas. Su maquillaje impecable al inicio de la noche empezaba a correrse bajo el sudor y la vergüenza. Rodrigo, con la corbata torcida, se pasó la mano por el cabello empapado, tomó de nuevo el teléfono, marcó otro número y se levantó de la mesa para gritar. Quiero que me expliquen qué está pasando. Hola, soy cliente preferente, pero su voz sonaba quebrada. El murmullo en la sala se transformó en risitas, algunas discretas, otras no tanto. Un hombre en el fondo incluso aplaudió suavemente y fue seguido por un par de palmas tímidas más. Fue entonces cuando apareció el gerente del restaurante, un hombre de traje gris que se acercó con paso firme. Disculpen, dijo en tono serio. ¿Hay algún problema con la cuenta? Rodrigo se giró intentando recuperar la autoridad. Es el banco, están locos, mañana lo arreglamos. El gerente mantuvo la mirada fija, sin pestañear. Dijo, señor, la cuenta debe pagarse ahora. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Isabella bajó la cabeza, incapaz de responder. Rodrigo abrió la boca, pero no encontró palabras. Yo en cambio moví la mano con calma, abrí mi vieja billetera de cuero gastada por los años y saqué 30 pesos. Luego los puse cuidadosamente sobre la mesa, miré al gerente directo a los ojos y dije con voz firme. Esto es para mi agua, lo demás ellos sabrán cómo resolverlo, son expertos en finanzas. El comentario flotó en el aire como un dardo. Varias carcajadas surgieron desde diferentes mesas. Algunos clientes comenzaron a aplaudir abiertamente. Rodrigo se puso rojo hasta las orejas. Isabella escondió el rostro entre las manos. La escena había cambiado por completo, de verdugos pasaron a ser ridículos, convertidos en la burla del lugar. Yo bebí el último trago de mi vaso de agua, me levanté lentamente y me acomodé el gafete de invitado limitado. El violín en la esquina seguía tocando, pero ahora parecía acompañar mi salida con una melodía triunfal y el restaurante entero los miraba a ellos, a mí en cambio me seguían con miradas de respeto. En mi interior lo supe con claridad, la tormenta apenas estaba empezando. Regresé a casa tarde esa noche. El barrio estaba medio desierto, iluminado apenas por los postes que parpadeaban intermitentes. Se escuchaban ladridos lejanos y el rugido de alguna motocicleta que atravesaba la calle principal. Caminé despacio con el cuerpo cansado, pero con la mente aún más pesada que mis pasos. Al abrir la puerta de mi casa me recibió el silencio conocido, pero un detalle llamó mi atención de inmediato. La pequeña luz roja del teléfono fijo estaba encendida, había un mensaje en la contestadora. Me acerqué, presioné el botón y la voz grave y apurada del licenciado Ramírez llenó la sala. Don Julián, necesito verlo mañana temprano, tengo pruebas importantes. Me quedé unos segundos mirando el aparato, como si esperara que repitiera las palabras. Luego me dejé caer en la silla de madera junto a la mesa. Pruebas importantes, la frase me retumbaba en la cabeza. Esa noche dormí poco, me revolví en la cama escuchando los ruidos del vecindario, una radio encendida en la casa de al lado, el llanto breve de un bebé, el chillido de un perro encadenado. Cada sonido me mantenía despierto con la mente regresando una y otra vez a la escena del restaurante y a la expresión de pánico de Rodrigo cuando su mundo empezó a desmoronarse. Al amanecer, apenas clareaba, tomé una ducha rápida, me puse una camisa limpia y salí rumbo a la parada del autobús. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara y me devolvió algo de claridad. Subí al camión rumbo al centro de Tlaquepaque. El viaje fue largo, con vendedores ofreciendo golosinas y mujeres con canastas de flores subiendo y bajando en cada parada. Yo miraba por la ventana sin prestar mucha atención, repasando en mi mente las palabras de Ramírez.
Llegué a su oficina, un edificio modesto con fachada blanca y ventanas angostas. Toqué la puerta y enseguida me abrió su secretaria, que me condujo hasta un despacho lleno de carpetas y libros de leyes. El licenciado Ramírez me esperaba detrás de un escritorio de madera gastada. Su rostro estaba serio, más que de costumbre. Me hizo un gesto para que me sentara. Don Julián, escuche esto. Necesito que entienda con quién estamos tratando. Abrió un cajón y sacó una pequeña memoria USB, la conectó al ordenador portátil, colocó unos audífonos grandes frente a mí y me indicó que los pusiera. Yo, con manos temblorosas, me los acomodé. Enseguida una voz conocida, inconfundible, llenó mis oídos. Era Rodrigo. Solo hay que esperar a que firme. Si no, podemos provocar un accidente. En el baño, ya está viejo, nadie sospechará. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, me quedé helado, inmóvil, con la respiración contenida. De pronto se escuchó también la voz de Isabella, clara, cortante, sin rastro de emoción. Sí, que parezca una caída, así heredamos más rápido. Cerré los ojos, aquellas palabras dichas por mi propia hija me atravesaron el pecho como cuchillas. Arranqué los audífonos de mis orejas, los dejé caer sobre el escritorio. Mis manos temblaban. Afuera, a través de la ventana, se escuchaba el bullicio del tráfico, claxon de autos, vendedores ambulantes, voces mezcladas. El mundo seguía igual, indiferente, mientras el mío se derrumbaba. El licenciado me miraba fijo. No, esto no es solo un abuso, don Julián, es un intento de homicidio. La palabra quedó flotando en el aire, homicidio. Ramírez continuó, abrió otra carpeta y me mostró unos documentos impresos, estados de cuenta, reportes bancarios, contratos de crédito. Rodrigo tiene una deuda de 3 millones de pesos con un cártel. Han hipotecado su casa varias veces, ya no tienen nada que ofrecer salvo sus bienes. Pasé las hojas 1x1, los números me mareaban, pero entendía lo suficiente, estaban arruinados y yo, sin saberlo, me había convertido en sus salvavidas. Salí de la oficina con las piernas pesadas, como si caminara cargando sacos de arena. En la calle los vendedores de tamales ofrecían su mercancía en voz alta. Vi a una anciana discutiendo con un cliente que intentaba regatearle unos pesos. La escena me golpeó, yo mismo era ese tamal barato por el que mi hija y mi yerno peleaban, intentando quedarse con todo al menor costo. Seguí caminando sin rumbo fijo hasta la parada del autobús. Durante el trayecto de regreso apenas noté los rostros alrededor, en mi mente seguían resonando esas frases grabadas: provocar un accidente, una caída. Al llegar a mi barrio la tarde ya caía. Caminé por mi calle silenciosa y fue entonces cuando lo vi, un auto negro estacionado cerca de mi portón. Rodrigo estaba dentro, apoyado sobre el volante. Él me miraba fijamente, no bajó el cristal, no dijo nada, solo sonrió de medio lado, una sonrisa helada, antes de encender el motor y alejarse lentamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Abrí la puerta de casa con manos temblorosas. La cerradura chirrió como siempre, pero esa vez el sonido me pareció más siniestro. Dentro el silencio era absoluto. Encendí una lámpara pequeña en la sala. Mientras me sentaba escuché un golpecito en la puerta. Me levanté rápido y la abrí de golpe, pero no había nadie, solo el eco de mis propios pasos en el pasillo. Miré al suelo, había un papel doblado metido por debajo de la puerta. Lo recogí, con letra apretada alguien había escrito: firme o será peor. Lo guardé en el cajón de la mesa sin decir nada, sin siquiera permitirme pensar en lo que significaba. Entonces subí las escaleras despacio. En la habitación de arriba Marisol dormía profundamente abrazando su muñeca de trapo. Me acerqué, le acomodé la cobija, la miré respirar tranquila. Me quedé un rato en la penumbra junto a la ventana. Afuera la noche había caído por completo. El cielo estaba oscuro y denso y las luces lejanas de los autos parecían fantasmas moviéndose sin rumbo. Sentí que el mundo se había endurecido, que la oscuridad ya no estaba solo afuera sino también aquí, rondando dentro de mi propia casa. 3 días después de aquella reunión en la oficina del licenciado Ramírez, la ciudad amaneció cubierta por una llovizna fina. El cielo de Guadalajara parecía de plomo. El agua caía constante mojando las calles empedradas y filtrándose por los techos viejos. En mi casa un balde colocado en la cocina recogía las gotas que caían de una grieta en el techo. El sonido repetitivo, ploc, ploc,
ploc, marcaba el ritmo de un día que parecía no avanzar. Esa noche preparé una sopa sencilla con lo poco que tenía en la despensa, un caldo de verduras con un pedazo de pollo que había guardado. Me senté en la mesa, comí despacio, escuchando el golpeteo de la lluvia contra las láminas y el silencio pesado que envolvía mi hogar. De repente el chirrido de frenos rompió la calma. El ruido seco de un vehículo deteniéndose de golpe en la calle estrecha del barrio hizo que mi corazón se acelerara. Me levanté con cuidado y caminé hacia la ventana del segundo piso. Corrí la cortina apenas unos centímetros y vi, iluminada por la farola del poste, la silueta de un SUV negro aparcado justo frente a mi portón. La puerta del conductor se abrió y bajó Rodrigo, con el rostro endurecido bajo la llovizna. Del otro lado apareció Isabella, cubierta con una chaqueta ligera, el cabello pegado por la humedad. Avanzaron hasta mi puerta y comenzaron a golpearla con fuerza. «Abra, don Julián», gritó Rodrigo con voz ronca. «Tenemos que hablar», no respondí, me quedé observándolos desde arriba con el corazón en un puño. Isabella, empapada, levantó la cabeza hacia mi ventana y gritó: «Papá, no sea terco, pero si no firma todo será peor». Rodrigo acompañó sus palabras golpeando la puerta con tanta fuerza que los vidrios de la ventana temblaron. El estruendo se propagó por toda la calle atrayendo a los vecinos. Algunas ventanas se abrieron con cautela, vi sombras detrás de las cortinas, ojos curiosos observando en silencio. Un par de niños se asomaron desde la esquina mirando con nerviosismo lo que ocurría. Bajé lentamente a la cocina y marqué el número de Ramírez en el teléfono fijo. Cuando respondió le dije con voz firme pero baja: «Código rojo, entendido don Julián», contestó sin titubeos. «Espere dentro, no salga». Colgué y respiré hondo. En ese instante escuché pasos pequeños detrás de mí. Era Marisol, con su pijama y su muñeca de trapo en brazos, sus ojos brillaban de miedo. «Abuelo, ¿quién grita?», me preguntó en un susurro. La abracé fuerte, acariciándole el cabello húmedo por la humedad del ambiente. «No, nada mi niña, solo unos ruidos afuera, tú no te preocupes». Pero mis palabras no lograban calmar la tensión que sentía. De pronto se escucharon motores de motocicletas. El rugido metálico retumbó por la calle. Corrí a mirar por la ventana. Varios hombres con chamarras oscuras se habían detenido a pocos metros de mi casa. Dos bajaron de las motos y se quedaron de pie bajo la lluvia observando la fachada. Sus rostros apenas visibles, pero sus gestos duros dejaban claro quiénes eran. Un vecino murmuró desde su puerta entreabierta: «Son del cártel, vienen por Rodrigo». Sentí un escalofrío, mi casa se había convertido en el escenario de una amenaza que me superaba. Rodrigo volvió a gritar golpeando la puerta con rabia: «Viejo necio, abra o se va a arrepentir». Isabella, con lágrimas en los ojos, intentó sonar compasiva: «Papá, somos tu familia, no nos dejes en la calle hoy». Mi estómago se encogió. Familia, esa palabra en sus labios era un arma. Cerré con llave todas las puertas, bajé los seguros de las ventanas y apagué casi todas las luces, dejando solo una lámpara de aceite encendida en la cocina. La llama parpadeaba proyectando sombras largas en las paredes. Marisol me tomó de la mano con fuerza, sus ojos reflejaban un miedo que yo nunca había querido que conociera. «¿Nos van a hacer daño, abuelo?», preguntó con voz apenas audible. «No, mi vida», le respondí acariciándole la mejilla. «Yo estoy contigo». Afuera la tensión crecía. Escuché pasos rápidos sobre el asfalto, el ruido metálico de armas chocando entre sí, voces cortas dando órdenes. El corazón me golpeaba con violencia en el pecho. Sabía que era cuestión de minutos antes de que algo se desatara. Y entonces, desde lejos, un sonido que reconocí al instante: el ulular de sirenas. Al principio débil como un eco, pero acercándose con rapidez. Las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las ventanas mojadas. El ruido de los motores oficiales llenó la calle desplazando a los murmullos. Rodrigo se giró bruscamente con la cara desencajada. «¡Maldición!», gritó Isabella. Se cubrió el rostro con las manos y chilló la policía desde detrás de la cortina, con Marisol en brazos. Vi como varias camionetas blindadas se posicionaban en las esquinas de la calle. Decenas de hombres de la Guardia Nacional con chalecos antibalas y rifles descendieron de los vehículos y formaron un cordón. A su lado,
unidades de la Fiscalía General de la República desplegaban reflectores que iluminaban la escena como si fuera pleno día. Los vecinos salieron tímidamente de sus casas, algunos con celulares en mano grabando lo que parecía un operativo de película. El viejo don Pedro, mi vecino de enfrente, se llevó la mano al pecho y murmuró en voz alta con un suspiro de alivio: ya era hora. Justicia. Yo me quedé inmóvil apretando a mi nieta contra el pecho, sintiendo como su corazón golpeaba junto al mío. Sabía que la noche recién empezaba y que lo que había intentado ocultarse tanto tiempo estaba finalmente a punto de salir a la luz. El ulular de la sirena se volvió ensordecedor. Cada segundo eran más cercanas, más intensas, hasta que las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes húmedas de mi casa, iluminando la sala como un relámpago intermitente. El vidrio de las ventanas vibraba al compás de los motores. Me acerqué a la puerta dejando apenas una rendija abierta entre la cortina. Lo que vi me cortó la respiración. Un convoy de vehículos blindados de la Guardia Nacional bloqueaba la entrada de la calle. Las camionetas, con sus faros encendidos, proyectaban haces de luz que atravesaban la llovizna dándole al barrio un aire de escenario bélico. De las puertas traseras descendieron decenas de agentes con chalecos antibalas y rifles en las manos, se desplegaron en formación avanzando por el callejón empedrado con pasos firmes, las botas resonando contra el suelo mojado. Algunos vecinos temerosos apenas entreabrían las ventanas, vi sombras esconderse detrás de las cortinas, otros más curiosos asomaban los teléfonos grabando la escena. La tensión se palpaba en el aire como si todos contuvieran la respiración. Afuera Rodrigo se giró bruscamente hacia Isabella. Su voz, antes arrogante, ahora sonaba rota. «Corre, métete al carro». Isabella temblaba, el maquillaje corrido por la lluvia. «No, Rodrigo, nos van a atrapar». El SUV negro, su refugio, se convirtió de pronto en una trampa. Dos camionetas de la guardia se colocaron de frente y de costado bloqueando cualquier posibilidad de escape. Las luces reflectores. La tormenta interna que me asolaba encontró un triste eco en esas notas musicales que inundaban el ambiente, mientras yo, en absoluto silencio, continuaba observando aquellos documentos iluminados por la luz de la lámpara. Cada renglón, cada sello impreso, cada espacio vacío se convertía en una cruel manifestación de la realidad. Para ellos, había dejado de ser un padre, convirtiéndome en un simple estorbo legal que debían eliminar de su camino. Allí estaba yo, paralizado frente a esa pila de papeles, sin atreverme a tocarlos, ni siquiera a moverlos, contemplándolos como quien observa un animal enroscado, listo para atacar. Mis ojos se aferraban a esas líneas en blanco destinadas a ser firmadas, pero, al mismo tiempo, con una mirada disimulada, observaba a Isabella y a Rodrigo. Parecían tan seguros de sí mismos, quizás demasiado, como si el desenlace de esa velada ya estuviera predestinado. Rodrigo, con una calma exasperante, tomó el cuchillo y procedió a cortar su carne, saboreando cada bocado con lentitud y una expresión de satisfacción. No parecía tener la más mínima prisa, convencido de que la batalla ya estaba ganada. Isabella, por su parte, ni siquiera se molestaba en dirigir su mirada hacia mí, absorta en el manejo de su teléfono, respondiendo con agilidad a los mensajes de sus amigas, quienes, en su ceguera, la felicitaban por esa elegante noche. De vez en cuando, levantaba la cámara, sonreía de forma exagerada y capturaba una selfie sosteniendo su copa de vino. En silencio, introduje una mano en el bolsillo de mi camisa, donde se encontraba mi viejo teléfono, con la pantalla agrietada en una esquina. Lo saqué con parsimonia, tratando de disimular mi gesto, aparentando que solo quería consultar la hora. Rodrigo se percató de mi movimiento, mirándome por encima de su copa y soltando una risa burlona. ¿Acaso va a llamar a alguien, don Julián? ¿A quién podría llamar? Me preguntó con sarcasmo. Sí, respondí. Si usted no tiene a nadie, no contesté. Simulé que mis dedos temblaban torpemente sobre el teclado, actuando como un anciano desorientado. En realidad, ya había accedido a la aplicación de mensajería, esa que rara vez utilizaba. Oculto bajo la mesa, al amparo del mantel, escribí con rapidez contenida: anule todo de inmediato. Envié el mensaje a la única persona en la que aún depositaba mi confianza, el licenciado Ramírez, quien, durante años, me había brindado su asesoramiento con discreción, cuidando mis asuntos como un guardián invisible. Confiaba plenamente en que sabría cómo interpretar y actuar ante ese mensaje. El teléfono vibró suavemente en mi mano, confirmando el envío del mensaje. Lo guardé de inmediato en el bolsillo, respirando profundamente,
tratando de aparentar normalidad. En ese preciso instante, un camarero apareció con una bandeja repleta de manjares. Colocó frente a Rodrigo un plato humeante de carne, de aspecto jugoso, y ante Isabella, una fuente de camarones al ajillo. También traía una botella de vino recién descorchada, que ubicó en el centro de la mesa. Rodrigo, alzando su copa, procedió a llenarla. «Propongo un brindis», anunció con voz potente, buscando captar la atención de todos. Isabella, divertida, chocó su copa con la de él, culminando el gesto con un beso en el borde de la copa. Rodrigo, sin perder tiempo, tomó su teléfono y grabó la escena, pero no se conformó con ello, sino que giró la cámara hacia mí, enfocando el gafete que colgaba de mi cuello, donde se leía «Invitado limitado». «Y aquí tenemos al homenajeado», ironizó, deleitándose con su propia ocurrencia. Una sonora carcajada resonó en la mesa, aunque algunos de los comensales cercanos ya no parecían encontrarle gracia al asunto. Percibí un murmullo a mis espaldas, donde una mujer, visiblemente indignada, le comentó a su acompañante: «Qué vergüenza, tratar así a un padre». Sin girar la cabeza, me limité a tomar un sorbo de agua lentamente, procurando mantener una expresión serena. El líquido frío recorrió mi garganta, proporcionándome un efímero instante de calma. En el fondo del restaurante, el violinista cambió la melodía, interpretando ahora un vals de ritmo lento y suave. Observé a una pareja de ancianos que se levantaba de su mesa, invitándose mutuamente a bailar con una torpeza entrañable. Sus movimientos, aunque pausados, transmitían un profundo cariño, contrastando drásticamente con la crueldad que se manifestaba frente a mí. Rodrigo se inclinó hacia mí, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharlo. «No se oponga, don Julián. Cuanto antes firme, antes podrá descansar». Evitando su mirada, mi silencio pareció complacerle. Se reacomodó en su asiento, con una actitud de confianza, mientras Isabella volvía a reír con un chiste que había visto en su teléfono. El tiempo parecía haberse detenido en la mesa. A mis oídos llegaban diversos sonidos: el crepitar distante de una sartén en la cocina, el suave tintineo de las copas y las risotadas superficiales de los amigos de Rodrigo. Todo ello contrastaba con la serenidad que me esforzaba por mantener, aunque en mi interior mi corazón latía con fuerza descontrolada. Volví a dirigir mi mirada hacia los documentos que se encontraban frente a mí. El bolígrafo de Isabella reposaba sobre ellos, esperando sobre la superficie lisa. Bajo la luz del candelabro, parecía brillar como una trampa dorada. Asentí levemente con la cabeza, en un gesto casi imperceptible, como si me rindiera ante la presión ejercida. Rodrigo interpretó mi acción como una señal de victoria, esbozando una sonrisa de satisfacción mientras continuaba degustando su cena, ajeno a que, en ese preciso momento, el mensaje que había enviado se propagaba a través de canales invisibles, pero mucho más poderosos que su propia arrogancia. Permanecí quieto, bebiendo otro sorbo de agua, mientras a mi alrededor la celebración continuaba. Sin embargo, en mi interior sabía que esa calma era solo el preludio de una inminente tormenta. Transcurrieron alrededor de 20 minutos. Rodrigo seguía hablando con entusiasmo, como de costumbre, jactándose de su supuesto nuevo proyecto de inversión en Monterrey. Yo lo escuchaba a la distancia, como si su voz llegara amortiguada por un muro invisible. Mis ojos permanecían fijos en el vaso de agua, observando las diminutas burbujas que se formaban en el hielo para luego desaparecer repentinamente. Su teléfono vibró sobre la mesa. Rodrigo lo tomó con despreocupación, esbozando una sonrisa distraída, y contestó: «Ah, sí, soy yo». Hizo una pausa, y su sonrisa comenzó a desvanecerse. «¿Cómo que ha sido cancelado?» «No, no, es imposible». Su tono de voz cambió drásticamente. Isabella, que en ese momento estaba bebiendo un sorbo de vino, dejó la copa sobre el mantel con un golpe seco. Rodrigo la miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué sucede?», le susurró. Rodrigo se levantó ligeramente de la silla, como si necesitara tomar aire. «¿Han congelado la cuenta? ¿Quién ha autorizado eso?», exclamó, mirando a su alrededor, aunque sin buscar una respuesta concreta. Colgó abruptamente la llamada y marcó otro número de inmediato. Su voz se elevó, volviéndose aguda y cargada de ansiedad. «Necesito hablar con el gerente en este mismo instante». «No, no puede ser. Yo soy el titular de la cuenta». Los comensales de la mesa contigua nos dirigieron miradas discretas, mientras que algunos cuchicheaban entre sí.
La incomodidad se extendía por la sala como un rumor creciente. Isabella, tratando de mantener la compostura, forzó una sonrisa y fingió mantener una conversación con la señora sentada a su lado, pero sus manos la delataban, pues temblaban al sostener el tenedor, que finalmente terminó cayendo sobre el plato con un ruido metálico. El teléfono de Rodrigo volvió a sonar, y él contestó de inmediato. Su rostro se enrojeció, y luego palideció. ¿Qué quiere decir con transacción sospechosa? Esta tarjeta es de mi propiedad, colgó la llamada, y antes de que pudiera siquiera respirar, recibió otra llamada. En esta ocasión, era de la compañía de su tarjeta de crédito. Luego, recibió otra llamada más del banco hipotecario. Cada conversación se volvía más breve y desesperada. No, no puede ser. No. Algunos de los amigos que momentos antes habían estado riendo con él comenzaron a retirar sus platos, sintiéndose incómodos. El ambiente festivo que reinaba en la mesa se estaba desmoronando. Isabella, en un gesto desesperado, sacó una tarjeta dorada de su bolso y se la extendió al camarero que se acercaba en ese instante. Disculpe, ¿podría cobrar con esta tarjeta, por favor? El joven deslizó la tarjeta por el datáfono. Todos aguardamos en silencio, expectantes. La pantalla parpadeó, mostrando el mensaje «Transacción denegada». El camarero levantó la vista, mostrando incomodidad. Lo siento mucho, señora. Intentemos de nuevo, volvió a deslizar la tarjeta, pero el resultado fue el mismo, denegada. Rodrigo, inclinándose hacia adelante, arrebató otra tarjeta de su cartera y se la lanzó al camarero. Pruebe con esta. Pero el resultado fue el mismo. Isabella sacó más tarjetas, una tras otra, hasta vaciar por completo el contenido de su billetera sobre la mesa. El camarero pasó cada tarjeta una por una, con una paciencia forzada, pero ninguna funcionó. En el restaurante, el sonido de los cubiertos disminuyó. Numerosas cabezas se volvieron hacia nosotros. Sentí decenas de miradas observándonos, deleitándose en silencio con el espectáculo de quienes antes se mostraban tan arrogantes. Rodrigo, con el rostro enrojecido por la ira, golpeó la mesa con la palma de su mano. Esto es un error del sistema. El camarero retrocedió un poco, mostrando nerviosismo. Lo siento, señor. Hemos probado con todas las tarjetas 5 veces, y todas han sido rechazadas. Isabella buscó en su bolso, sacando unas cuantas monedas y un par de billetes arrugados, que apenas alcanzaban para pagar un corto trayecto en taxi. Los colocó sobre el mantel, con las manos temblorosas. Su impecable maquillaje, que lucía al inicio. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, que fue bruscamente interrumpido por un altavoz que retumbó con una voz grave, autoritaria e imponente. Rodrigo Herrera, Isabella Ortega, están rodeados. Entréguense ahora mismo. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho como un tambor desbocado. Desde detrás de la cortina, pude ver a Rodrigo levantar los brazos en un gesto desesperado, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Es un error. Yo solo vine a hablar con mi suegro. Pero sus palabras se perdieron en el eco metálico de las armas que los agentes estaban asegurando. Podía escuchar el murmullo de los vecinos, que comenzaban a salir con cautela de sus casas, asomándose en la penumbra de la calle, temerosos de lo que estaba sucediendo. Algunos hombres con chamarras negras, que habían estado rondando la zona minutos antes, emprendieron la huida, corriendo entre las sombras, dispersándose como ratas al verse descubiertos por los federales. Eran del cártel, no había duda. Habían venido a vigilar y ahora huían para salvarse el pellejo. Uno de los oficiales, un hombre alto de rostro serio y mirada penetrante, avanzó hasta colocarse a pocos metros de Rodrigo. Levantó una placa en alto, mostrándola a todos los presentes, y gritó con voz clara y potente. Fiscalía General de la República. Baje las manos y colóquese en el suelo. Rodrigo retrocedió un paso, intentando mantener la compostura, aunque era evidente su nerviosismo. Su mirada buscaba desesperadamente una salida, una escapatoria que ya no existía. Se giró hacia la camioneta, como si estuviera pensando en lanzarse dentro y arrancar a toda velocidad. No voy a permitir esto. Vociferó, estirando la mano hacia la manija de la puerta. 3 agentes se le abalanzaron encima con precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, lo tenían reducido contra el pavimento mojado,
con el rostro aplastado y las manos torcidas detrás de la espalda. El sonido metálico de las esposas cerrándose me atravesó los oídos como un trueno. Asterisco clic. Clic, Isabella soltó un grito desgarrador que me partió el alma. Papá, ayúdame. No nos dejes. Desde la ventana, Marisol se aferraba a mi cuello con todas sus fuerzas. La sentí temblar, sus pequeños brazos rodeaban mi cuello como si buscara fundirse en mí, buscando protección ante la terrible escena. El llanto de su madre retumbaba en sus oídos inocentes, llenando su pequeño mundo de miedo y confusión. Rodrigo, inmovilizado en el suelo, giró la cabeza hacia mi casa y me vio detrás de la cortina. Sus ojos estaban encendidos de rabia, inyectados en sangre. Escupió las palabras con odio y rencor. Viejo traidor. Esto es culpa tuya. Retrocedió un paso, abrazando a mi nieta con más fuerza, buscando consuelo en su pequeño cuerpo. En mi interior, sentí una mezcla agridulce de alivio y miedo. Alivio porque al fin la justicia había llegado, aunque tardía. Miedo porque la violencia estaba a centímetros de mi puerta, amenazando la paz que tanto anhelaba. El oficial que había reducido a Rodrigo, a quien luego supe que llamaban Morales, levantó la vista hacia mi ventana. Entonces, su mirada se cruzó con la mía. Apenas movió la cabeza en un gesto breve, casi imperceptible, pero suficiente para transmitir un mensaje claro e inequívoco. ¿Está a salvo, don Julián? En la calle, las sirenas seguían ululando, rompiendo el silencio de la noche. Los reflectores iluminaban cada rincón, buscando hasta la última sombra. Isabella fue esposada también, entre sollozos y súplicas desesperadas que ya nadie escuchaba. Los agentes la empujaron hacia una camioneta oficial, mientras ella intentaba mirar por última vez hacia mi ventana, buscando una mirada de consuelo que no podía ofrecerle. El convoy entero se reorganizó, preparándose para partir. Los dos fueron subidos a vehículos distintos. Rodrigo seguía gritando, insultando, moviéndose como un animal enjaulado, consumido por la rabia y la frustración. Isabella, en cambio, se desplomó en el asiento trasero, llorando sin fuerzas, derrotada. Los motores arrancaron y el eco de la sirena se mezcló con los aplausos tímidos de algunos vecinos, que venciendo el miedo, murmuraban frases de alivio, celebrando el fin de la pesadilla. Vi a doña Marta, mi vecina de toda la vida, salir con su rebozo apretado sobre el pecho, como buscando protección. Murmuró casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Al fin la justicia llegó. Me quedé de pie con Marisol en brazos, mirando cómo el convoy desaparecía calle abajo, dejando tras de sí un silencio abrumador, un vacío que parecía imposible de llenar. Entré a la casa y cerré la puerta con llave, buscando refugio en la seguridad de mi hogar. El eco de los gritos aún resonaba en mis paredes, recordándome la terrible escena que acababa de presenciar. Besé la frente de mi nieta, que sollozaba bajito, buscando consuelo en mis brazos. Caminé hacia su cuarto. Ya pasó, mi niña, ya pasó, le susurré, mientras la acostaba de nuevo, arropándola con cuidado, tratando de protegerla del mundo exterior. Al mirar por última vez hacia la calle, vi la acera mojada, las huellas de botas marcadas en el lodo, el reflejo intermitente de un barrio que acababa de presenciar la caída de dos personas que un día habían sido mi familia. Hoy cerré la cortina y respiré profundo, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. La oscuridad de mi sala me envolvió, brindándome una sensación de calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el pasado estaba a punto de cerrarse detrás de mí, permitiéndome mirar hacia el futuro con un poco de esperanza. Pasaron algunos meses desde aquella noche en que la Guardia Nacional irrumpió en mi calle, cambiando mi vida para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de interrogatorios interminables, declaraciones repetitivas y visitas al despacho del licenciado Ramírez, mi abogado. Pero poco a poco, el caso tomó una magnitud que yo nunca había imaginado. Periódicos, noticieros y periodistas hablaban de un anciano que había denunciado un intento de despojo y asesinato dentro de su propia familia, convirtiéndome en el centro de atención de los medios. Nunca quise ser protagonista de nada, pero la vida me había puesto en el centro de ese torbellino, arrastrándome a una vorágine de emociones y experiencias que nunca había buscado. El día del juicio llegó, marcando un punto crucial en esta historia. Recuerdo que aquella mañana me vestí con la misma camisa azul que había usado el día en que fui humillado y despojado de mi hogar, en La Esperanza. No por orgullo,
sino como un recordatorio constante de hasta dónde había llegado desde aquella humillación, de cuánto había luchado para recuperar lo que me pertenecía. Tomé de la mano a Marisol, buscando su fuerza y su consuelo. La dejé con una trabajadora social en la entrada del tribunal, confiando en que estaría bien cuidada. Caminé hacia el interior del Tribunal de Jalisco, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. La sala estaba llena de gente. Periodistas con cámaras, fotógrafos buscando el mejor ángulo, micrófonos de televisión apuntando hacia el estrado. El murmullo era constante, como el zumbido de un enjambre, creando una atmósfera de tensión palpable. Yo me senté en la banca reservada para los testigos, sintiendo mi corazón pesado, pero también sereno. Había llegado el momento de enfrentar todo, de decir mi verdad y de buscar justicia para mí y para mi nieta. Cuando los trajeron, los vi. Rodrigo y mi hija Isabella, vestidos con uniformes beige de prisioneros, con las manos esposadas. Caminaban cabizbajos, evitando el contacto visual con el público presente, avergonzados de sus actos. No eran ya la pareja altiva y prepotente que me había exhibido en un restaurante, humillándome frente a todos. Eran dos sombras vencidas por sus propios actos, despojadas de su arrogancia y su poder. Aún así, al ver a Isabella, mi corazón se encogió. Ella era mi hija, una parte de mí, una extensión de mi propia sangre. Una parte de mí lloraba en silencio por haberla perdido, por haberla visto convertirse en una persona que ya no reconocía. El juez golpeó la mesa con su mazo, llamando al orden. Se abre la sesión. El fiscal se levantó con un fajo de documentos en las manos y su voz resonó en toda la sala, llenando el espacio con su autoridad. Se les acusa de lavado de dinero, fraude patrimonial y tentativa de homicidio contra don Julián Ortega. Los flashes de las cámaras iluminaron el recinto como relámpagos, capturando cada detalle de la escena. Yo apreté las manos sobre mis rodillas, buscando un poco de calma. El licenciado Ramírez tomó la palabra con calma y serenidad. Fue presentando cada prueba de manera metódica y contundente. Los estados de cuenta que demostraban las deudas con el cártel, los contratos irregulares que habían utilizado para despojarme de mis bienes, los testimonios de los vecinos que habían escuchado los gritos aquella noche en mi casa. Rodrigo finalmente conectó una grabadora, buscando su última carta para cambiar su destino. Su señoría, esta es la pieza clave. Se escuchó la voz de Rodrigo, clara y cínica, llena de maldad. Solo hay que esperar a que firme. Si no, podemos provocar un accidente en el baño. Ya está viejo, nadie sospechará. Un murmullo recorrió la sala, evidenciando el asombro de los presentes ante la crueldad de sus palabras. Vi cómo varios periodistas se inclinaban hacia adelante, atentos a cada detalle. Luego, la voz de Isabella, cortante y cruel, atravesó el aire como una daga. Sí, que parezca una caída. Bueno, así heredamos más rápido. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso los guardias dejaron de moverse, impactados por la frialdad de sus palabras. Un periodista soltó un «Dios mío» apenas audible, reflejando el sentir de todos los presentes. Yo bajé la cabeza, incapaz de mirar a nadie, avergonzado de lo que mi hija se había convertido. Rodrigo intentó romper el silencio, buscando una justificación imposible. Era una broma, nada más. Una broma. El juez golpeó con fuerza el mazo, buscando restablecer el orden en la sala. Orden en la sala. Los días siguientes fueron largos y agotadores, llenos de alegatos y testigos. Yo subí al estrado y conté mi verdad con la voz temblorosa, pero firme. Hablé de las noches de miedo, de los documentos que me obligaban a firmar, de las amenazas constantes que me hacían vivir en un estado de alerta permanente. Hablé de la risa cruel de mi hija mientras me fotografiaba con el gafete de invitado limitado, despojándome de mi dignidad y mi libertad. No lo hice con odio o rencor, sino con la calma de quien solo quiere que la verdad se escuche, buscando justicia y reparación por el daño causado. Finalmente llegó el día de la sentencia. El juez, con voz solemne y grave, leyó el veredicto final. Rodrigo Herrera, 30 años de prisión por lavado de dinero y tentativa de homicidio. Isabella Ortega, 25 años de prisión por complicidad y fraude patrimonial. Sentí un nudo en la garganta, impidiéndome respirar. No hubo alegría, no hubo victoria. Solo silencio y un profundo sentimiento de tristeza. Miré a Marisol,
que estaba en el fondo de la sala con la trabajadora social, y le sonreí con ternura, como diciendo, todo esto es por ti. Los medios no tardaron en difundir la noticia. Al salir del tribunal, los titulares ya circulaban en las pantallas de televisión: padre anciano vence a su propio yerno y descubre red criminal en Guadalajara. A las pocas semanas, recibí la resolución legal que tanto esperaba: la custodia de Marisol sería mía, permitiéndome brindarle un hogar seguro y lleno de amor. Ese día, cuando firmé el documento en el despacho del juez de lo familiar, sentí que el peso de una montaña entera se desprendía de mis hombros, liberándome de una carga que me había oprimido durante mucho tiempo. Hoy decidí dejar atrás Guadalajara, la ciudad que había sido testigo de tanto dolor y sufrimiento. Me mudé con mi nieta a la casa que tenía en Chapala, cerca del lago, buscando un nuevo comienzo. Allí, el aire es más limpio, el sol calienta de manera distinta y las mañanas llegan con el canto de los pájaros, llenando el ambiente de alegría y esperanza. Hoy nuestra vida cambió. Cada mañana llevo a Marisol a la escuela caminando de la mano, disfrutando de su compañía y su sonrisa. En las tardes, los dos bajamos al muelle con una caña de pescar. Ella se sienta a mi lado lanzando piedritas al agua, observando las ondas que se forman en la superficie, mientras yo observo el horizonte, buscando respuestas a las preguntas que aún me atormentan. En esos momentos, siento que al fin recupero algo que me habían arrebatado: la paz interior, la tranquilidad de saber que estamos a salvo y que podemos construir un futuro juntos. Pero no quise quedarme solo en mi propio alivio. Con la ayuda del licenciado Ramírez, fundamos un pequeño despacho al que llamamos Renacer. Nuestra misión era clara: ayudar a adultos mayores que, como yo, habían sido engañados, despojados o maltratados por sus propios familiares, brindándoles apoyo legal y emocional. Los primeros días, apenas unos cuantos ancianos se acercaron a nosotros, buscando ayuda y consuelo. Venían con papeles arrugados, con historias desgarradoras de hijos que les quitaban la pensión, de nietos que los obligaban a firmar documentos sin saber lo que estaban haciendo, de familiares que los maltrataban física y emocionalmente. Los recibí en una sala pequeña con sillas de madera, buscando crear un ambiente cálido y acogedor. Les servía café, los escuchaba con atención y les decía con convicción: no están solos. Pronto la noticia corrió por el barrio. Más y más ancianos llegaron a nuestro despacho, buscando una mano amiga. Recuerdo a una señora que me tomó de la mano con lágrimas en los ojos y me dijo: gracias, don Julián, por entendernos. En la inauguración oficial de la fundación, algunos estudiantes de Derecho se ofrecieron como voluntarios, brindando su tiempo y su conocimiento para ayudar a los más necesitados. Vi a Marisol repartiendo volantes con entusiasmo, invitando a la gente a unirse a nuestra causa. Su voz clara y alegre resonaba en el aire. Esto es para ayudar a los abuelos, decía con una sonrisa radiante. Me apoyé en el barandal del balcón y observé la escena con una profunda satisfacción. Una fila de ancianos esperando su turno, jóvenes organizando carpetas, el licenciado Ramírez dando indicaciones. Hoy sentí que algo en mi interior se encendía de nuevo, una llama de esperanza que me impulsaba a seguir adelante, a luchar por un mundo más justo y equitativo. Esa tarde, al volver a casa, abrí el armario donde guardaba algunos recuerdos importantes. Saqué de una caja un objeto que había decidido conservar: el gafete de plástico que decía invitado limitado, el símbolo de mi humillación y mi despojo. Lo colgué dentro de una vitrina, no como un símbolo de vergüenza, sino como un recordatorio constante de que de aquella humillación había nacido un nuevo camino, un camino de lucha y de esperanza. Me quedé mirándolo un buen rato, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Y entonces comprendí que la vida me había dado una segunda oportunidad, no para vivir en rencor o venganza, sino para enseñar a otros que nunca es tarde para decir basta, para defender sus derechos y para buscar la justicia que merecen. Esa noche, mientras Marisol dormía tranquila en su cuarto, salí al patio y miré el cielo estrellado sobre Chapala. Respiré hondo y dije en voz baja, como una promesa para mí mismo y para cualquiera que aún me escuchara: no soy un viejo derrotado. Soy un padre que aprendió que decir basta también es amor. Hola, si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me emociona saber hasta dónde viajan estas palabras. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, siempre.